Este programa llega gracias a Fury Energy. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Taquito en las plataformas digitales del Diario del Comercio. Ya arranqué riéndome porque llegó tarde, para variar, llegó tarde, como todo un divo, se acicaló y dice, estoy bien. Vamos a presentar al personaje de hoy, porque es un personaje realmente, que cuando lo rascas un poquitito encuentras que hay una persona ahí muy sensible, muy noble, que no se deja ver, porque yo sí tengo la sensación, no lo vamos a terapiar acá, pero que no quiere mostrar esa vulnerabilidad. Pero lo vamos a descubrir juntos. Es Peter Sebastián Arévalo, 19 de octubre de 1969, bajo el signo de Libra. Mira, narrador, locutor y periodista, y en internet se encuentra como personalidad de internet, o sea, un nuevo rol, ¿no? Jugó Copa Perú, así como jugó Copa Perú, sí. Maravilloso, es técnico, narró 3 mundiales, 2006, 2014, 2018, narró la Euro en 2016, narró la Champions League en Lisboa, ahí nos va a contar su anécdota, se peleó en el ring con Julio César Uribe, conoció a Angelotti y dijo, yo le traje suerte, y creó lo que es hoy un fenómeno, que es A Presión Radio en internet, cuando YouTube no existía prácticamente, o era algo muy, muy, muy débil, ¿no? Porque hoy hay un montón de formatos. Tiene 3 premios Luces de la casa. El último fue muy reñido, hay que decirlo, demasiado reñido. Así que nada, Peter Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Carito, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar contigo. Nosotros nos conocemos desde hace muchos años. Sí. Y la gente no sabe eso, la gente pensaba que nos conocemos a partir de A Presión. Nos conocemos desde hace muchos años, trabajamos en la misma casa. No nos veíamos porque creo que grabábamos en estudios distintos. Sí, nos cruzábamos, pero muy poco, ¿no? Sí. Pero no, para mí es un placer estar aquí y me pone muy contento que todo lo que has logrado. Ah, gracias. En serio te lo digo. Gracias. Bueno, te lo dije siempre, sí, además. Sí. Te lo dije siempre. Sí, es verdad. Y yo siempre digo, ¿no? Es una mesa muy fuerte, ¿no? La de A Presión. Y además es gente que sabe mucho de fútbol. Entonces, y nada, entrar y la generosidad con la que me han recibido todos, incluyéndote a ti, que además algunos dicen, tú pasaste por un episodio que después, bueno, salió como absuelto y todo, donde dijeron un montón de cosas, ¿no? Xenófobo, machista. Y es muy loco, ¿no? Porque el primer día que me tocó, Peter no fue, para variar, porque creo que había perdido Alianza, para variar. ¿En serio? No fuiste, y yo tuve que agarrar la mesa y me dijo, conduce esto. Y yo digo, ¿qué hago yo en esta mesa? Con toda esta gente, 10.000 conectados, 14.000 conectados. Muy generoso, me da siempre mi lugar, y yo eso lo valoro mucho, y me parece que hay que reconocerlo abiertamente, porque a veces la gente habla sin conocer, y nosotros estamos muy cerca. Entonces, el agradecimiento también es porque conocí un montón de gente que realmente es una familia en A Presión, ¿eh? Y eso es difícil lograrlo. Gracias, Carito. Bueno, ya es un tema, a ver, ya la gente sabe cuál es mi punto de vista, pero es imposible que yo pueda hacer todo lo que me dicen cuando yo crecí rodeado de mujeres. Mi hermana Liliana, Rosa, Natalia, Elizabeth, Jenny, Patti, Tania. Tu hija jugando al fútbol. Mi hija, que juega al fútbol, juega al vóley, practica atletismo. Mi madre, mi esposa. O sea, yo crecí entre mujeres. Creo que eso me ayudó muchísimo a entender muchas cosas de la vida. Entonces es imposible que yo... Y yo trabajo con las chicas, y fuera de lo que la gente pueda pensar, y que a veces no todos tienen por qué entender a veces las bromas, o no tienen por qué aceptar, digo. Pero, claro, yo respeto muchísimo tu trabajo, te respeto muchísimo a ti. Sí, lo sé. Todas las chicas que han pasado por A Presión, sí, todas las chicas que han pasado por A Presión, creo que a todas les dimos su lugar, con todas hemos tenido una muy buena relación de respeto por sobre todas las cosas. Y tratamos de velar siempre por su crecimiento. Entonces,
después, desde afuera, uno puede decir lo que le dé la gana, uno puede pensar y uno puede calificar o descalificar. Eso lo asumo como parte de. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, como parte de un mundo donde tú ingresas, ya nos vamos a meter sobre el final con esto, porque claro, ingresas en un mundo que es un mundo terrible, ¿no? Que es el de las redes, donde todo el mundo cuestiona, donde todo el mundo habla, opina, eres objeto de un montón de calificativos, y bueno, es parte de. Pero hablábamos un poco de lo que había sido tu carrera. Siempre andas te pregunté si lo habías traído, siempre andas con tu escudo de Alianza. Yo no me lo saco ni para dormir. Yo tampoco, el no de me Boca. lo saco ni para dormir. Me lo sacan a veces. Sí. Ok, bueno. Bueno. No vamos a preguntar qué ni quién, pero tienes ahí el escudo de Alianza siempre, y te mueves en Metropolitano. Sí, claro. Sí. Y no tienes problema con la gente, porque estás muy asociado a la imagen de Alianza. ¿Cuándo nace ese fanatismo? Nació conmigo. Yo siempre lo digo, yo no tengo una fecha exacta ni un momento exacto. Nació conmigo. Yo siempre he dicho, y he lanzado una frase, que yo soy Alianza desde el mismo momento que mi padre y mi madre decidieron hacer el amor. Yo era Alianza. Mira, yo era Alianza. O sea, ya naciste genéticamente. ¿Tu papá ya era de Alianza, no? No, mi padre es fanático de Boys. Mi padre es fanático de Boys. Mi padre nació en 1919. 1919. Vio a todos. Se fue a los 80 años, en 1999. O sea, vio a todos los que tuvo que ver del fútbol peruano. Y él no soportaba que yo sea hincha de Alianza. Mira. No, pero es que, a ver, mi padre no vivía conmigo. No vivía con mi madre. Y la relación, yo creo que el fútbol, yo quiero tanto el fútbol porque el fútbol hizo algo conmigo o generó algo en mí en la relación con mi padre que me permitió estar y disfrutar de momentos con mi padre sin vivir con él. De los tantos hijos que tuvo mi padre, ninguno le salió tan fanático como yo. Entonces, él pasaba, salía de la casa de su esposa, de su tercer compromiso, digamos, y se iba a buscarme. Ya, y nos íbamos al estadio. Él sabía que con la única persona, y a mí me lleva de niño, me lleva de los 7 años al estadio. Y mira, Carolina, yo a mi padre, cuando coincidíamos en familia, yo no le podía decir papá. Eso prácticamente era más que una recomendación, era una orden de mi madre. Porque mi madre me decía, ese señor es tu padre, pero no le puedes decir papá, porque él cada vez que coincidimos, él viene con su esposa y viene con su hija. Mi padre se casa asumiendo solo su primer compromiso, que era de matrimonio. Cuando él se casa, por segunda vez, él no reconoce ante su esposa 3 hijos que había tenido con mi madre. Por lo tanto, ante los ojos de su esposa y de su hija, mi hermana, yo era su sobrino. ¿Por qué? Te lo voy a contar rápido. Porque mi padre a mí, por ejemplo, no me firma o no me hace el reconocimiento hasta cuando yo paso a la secundaria. Yo toda la primaria me la pasé siendo Peter González. O sea, era un integrante más de los González, de Fondo de Sitio. Entonces, me la pasé como Peter González. Antes no había esa ley que la madre podía inscribir al hijo con el apellido del padre, no. Entonces, cuando yo paso a la secundaria, y ya le exigen a mi madre los documentos. Entonces fue todo un tema para que mi padre me firmara, porque mi padre ya con 11 años, ¿cómo firmaba a alguien? Claro. ¿No? Ya él estando casado. Claro. ¿Qué hizo mi padre? Me reconoció como su abuelo. O sea, como si yo fuese su nieto. Entonces, para mi hermana, yo era su sobrino. Para mi hermana. ¿Eso se revela en algún momento de la historia? Sí, cuando mi padre fallece. Recién cuando fallece se revela todo. Sí, porque hay toda una historia. Yo no sé si esto da para contar todo lo que sucedió a partir de ese episodio. Porque, por ejemplo, ¿no? Mi padre pasa todas sus propiedades a nombre de su esposa. Nosotros vivíamos en el último piso de una de las propiedades de mi padre. Éramos 7 hermanos con mi madre, solo con mi madre. Y llega un momento que
obviamente, la esposa de mi padre vende las propiedades. Se quedan en la calle. Y claro, entonces mi padre le dice a mi madre, mira, mi padre era un tipo que tenía... Dinero. Sí. Entonces mi padre le dice, mira, yo tengo un local abandonado en la avenida Caquetá, en San Martín de Porres, era un chifa, funcionaba como un chifa, pero está abandonado, pero eso sí, no tiene techo, no tiene piso, le han quitado todo, está destruido porque los fumones y los drogadictos y la gente que vive por los mercados se mete a esa zona. Claro. Así que bueno, van a tener que... Vivir ahí y sacarlos. Bueno, fui con mi hermano mayor Pepe, fuimos y nos peleamos todas las noches. Porque todas las noches querían entrar a dormir, como siempre en ese lugar. Y nosotros nos peleamos todas las noches hasta que le pusimos calamina, le pusimos piso y todo lo demás. Pero bueno, por lógica consecuencia, a nosotros nos cobraban el alquiler. Mi padre había pasado las propiedades a nombre de su esposa. Claro. Entonces su esposa a nosotros nos cobraba el alquiler. Entonces yo le pagaba alquiler a mi padre. Increíble. Pero escúchame, puede sonar malo, pero yo le agradezco a la vida haberme puesto todas esas cosas como pruebas. Porque me hizo madurar antes y me hizo entender la vida y el mundo probablemente más rápido que mis hermanos. Yo a mi viejo lo quiero mucho, a pesar de todo, a pesar de que llevo su apellido como si fuese su nieto y no como su hijo. Al ser su nieto no tuve acceso a nada de todo lo que él repartió después. ¿No te parece un poco injusto? A nada. Eso? Pero es su decisión, él no tiene por qué... No, yo no tengo por qué reclamarle absolutamente nada. No, mi vieja nunca le reclamó nada. Ahora, me quedé muy enganchada en algo que decías del fútbol y de él, ¿no? Como tú encontrabas en esa posibilidad de ir a ver fútbol, estar cerca de tu papá. Sí, claro. Y él también encontraba ese nexo contigo, esa complicidad. Mira, yo podría jactarme por lo que sucedió después de que no necesité el reconocimiento legal de mi padre, porque sí creo que fui el hijo que él más quiso. Y de repente soy egoísta, pero las vivencias que tuve yo con mi padre, el reclamarme él ya en sus últimos días, decirle a su esposa, a su hija, traigan a Peter, encuentren a Peter, ¿no? Díganle que quiero verlo. Yo estuve con él. Cuando yo salgo de la habitación, habrán pasado minutos y él fallece. Te estaba esperando. Me estaba esperando. Y tuvimos un diálogo ahí. Todos al final querían saber, mis hermanas por parte de padre, mi hermana por parte de padre que vive en los Estados Unidos, me llamaba y me preguntaba qué fue lo que yo conversé. O sea, qué fue, porque cuando entran a verlo, lo encuentran tranquilo, ya sin esa desesperación, y a los minutos él fallece. No dijo más palabras, estuvo tranquilo. Lo que le dije fue, le tomé la frente, le di un beso y le dije que yo le agradecía por todo y que esté tranquilo, que yo no tenía nada que reprocharle y que le agradecía la vida que me había tocado. Entonces, te lo juro, porque yo lo vi tan desesperado, pero se lo dije de corazón. Sí. Se lo dije de corazón porque, mira, Carolina, la gente puede pensar que yo soy un tipo duro, es la apariencia que tengo, pero yo a veces me veo reflejado en mi hijo Ariel. Cuando yo voy a la cancha con mi hijo, yo narro los partidos con mi hijo. Es más, yo te lo voy a confesar, yo no quería saber nada con el relato. Es más, yo ya no narro en A Presión. Tú ves que le doy su espacio a Gonzalito, a Nico. Abro paréntesis, un auspiciador quiso entrar a las transmisiones de A Presión con la condición de que yo sea el que narre, y le dijimos que no. Yo asumí ser narrador de la Liga 1 porque quería que mi hijo narre conmigo, esté cerca. Quería que mi hijo me vea, porque mi hijo no me ha visto, no me ha disfrutado, no ha vivido esa época. También, y lo digo
probablemente no se están enterando por acá todos, pero yo termino esta temporada y no narro más. ¿Entiendes? Yo lo he decidido, yo. ¿Por qué? Yo. Porque ya compartí el momento que quería compartir con mi hijo. No quiero, la verdad que no. Es lo que yo he decidido, por lo menos la liga. ¿No estás disfrutando? Sí, pero ya disfruté lo que quería disfrutar con mi hijo. En serio te lo digo. Pero bueno, entonces, yo a mi padre cuando lo veía en familia, yo no le podía decir papá. Yo le tengo mucho agradecimiento al fútbol porque en el estadio, en una cancha de fútbol, él y yo solos, yo le podía decir pa. Era el único lugar donde yo le podía decir pa. No le podía decir, ni cuando lo visitaba en su casa, delante de su esposa y de su hija, mi hermana, no le podía decir papá. Yo le decía pa solamente en el estadio. Y jugábamos y nos hacíamos bromas, y me permitió a mí conocer el ser humano. Yo he contado una anécdota hace poco, en enero de 1977, si no es enero, es febrero, jugaba Alianza Boys. Si Boys le ganaba a Alianza y Guaral perdía con la U en Guaral, Boys era campeón. Por mucho tiempo del partido, porque se jugó en simultáneo, épocas que la gente estaba con su radio en el oído, Boys era campeón y mi padre me gritaba los goles. Mi padre me gritaba los goles. Estábamos en Occidente y mi padre me gritaba los goles. Era un niño celebrando el campeonato momentáneo de Boys. Y yo estaba ahí frente a él y yo era un niño que lloraba, y bueno, y hasta ahora lloro cuando pierde Alianza. Y yo lloraba y no sabía cómo decirle, oye, yo estoy sufriendo. Pero mi padre era un niño que gritaba los goles de Boys porque era campeón. Finalmente lo empató Guaral, se lo empató a la U, fueron a un partido extra. O sea, viví en un corto tiempo la euforia de la celebración de mi viejo, y a la semana disputan el título Guaral Boys, lo gana Guaral, y yo lo veo a mi viejo llorar. Yo no sé si alguna de mis hermanas o mis hermanos lo vio llorar a mi padre o lo vio celebrar tanto como celebró ese día que hoy le ganó a Alianza. Entonces, el fútbol a mí me permitió estar tan cerca de mi padre, disfrutar de mi padre como ser humano, no el tipo que no me quiso reconocer, y no porque no me quiera, sino porque no asumió, no tuvo la valentía de decirle a su mujer, a su esposa, oye, yo tengo 3 hijos más. Lo que estás contando es tal cual la frase, no es simplemente fútbol, ¿no? No es No, solamente totalmente, fútbol. totalmente, no es solamente fútbol, ¿no? totalmente. Es una historia que te conecta desde lo emocional y que en algún modo, escuchándote, por ahí hasta estás trasladando a esto de yo quiero que mi hijo viva lo mismo que yo viví con mi papá. Sí, totalmente. Mira, y yo me veo reflejado de mi hijo, ¿por qué? Porque yo tengo 4 hijos, pero me ha salido enfermo y eso me da miedo. Se levanta y antes de ir al colegio, tomando desayuno, está viendo programas europeos. Hoy los chicos consumen mucho de Europa, y por el tema de horario ven mucho contenido de Europa, hace sus estadísticas, sabe cuándo están los partidos de la Champions, cuándo están los partidos de la UEFA, tiene 10 años, es como yo, apunta. Cuando todo lo podría tener en esto. Lápiz y papel. Apunta, hace su feature y lo deja ahí. Papá, estos son los partidos, y me lo deja ahí frente al televisor escrito. Y a ti se te cae la baba. Escúchame, yo me veo reflejado en él. Entonces, y yo me veo en él tal cual era yo con mi padre. Cuando mi padre venía y yo lo veía a la semana, una vez por semana lo veía, yo lo esperaba con un apunte o con una alineación. Claro. Papá, le decía, papá, Boys va a jugar así, con estos jugadores. Lo han expulsado a este. Por eso es que yo le tengo cariño al Boys. Claro. Yo soy fanático de Alianza. Cuando juega Alianza Boys, quiero que gane Alianza, pero le tengo mucho cariño a Boys, porque con mi viejo recorrimos el Carbajo, donde jugara Boys, el Olo, el Nacional, Matute, el Gallardo, antes San Martín. Viajamos alguna vez a Huacho, a Huaral.
por Boys, por ese fanatismo de mi viejo. A veces me dice la gente, ¿y por qué tú desde muy chico te vestías como un viejo? Por mi viejo. O sea, yo tenía 15, 16, 17 años y no me vestía con los polos de la época, con los pantalones anchos de la época, con los zapatos. No. No me hacía el peinado de Soda Stereo, no. Hacías el look de tu papá. Era el look de mi padre. Porque yo he ido al estadio en la época en que ir al estadio era una fiesta. Claro. ¿Entiendes? O sea, mi padre iba con su saco negro, camisa rosada y su pañoleta acá. Su pañoleta. O sea, era un tipo elegante, mi viejo, ¿no? ¿Y no crees que también la elección de profesional, de narrar y bueno, de seguir el fútbol, ha tenido que ver también con todo eso que has vivido? O sea, también es un poco decirle, oye, viejo, mira en lo que me convertí, mira lo que hice, ¿no? Bueno, es por eso el temor de lo que pueda pasar con mi hijo. Porque yo no fui consciente de lo que estaba haciendo. Mi padre tuvo un programa de tangos en Radio Nacional. Mira. Duró poco, pero lo intentó. Le gustaba mucho el tango, le gustaba cantar. Tenía el timbre, se acercó mucho al timbre, puede parecer una locura, pero se acercó mucho al timbre de Carlos Gardel. Yo te muestro algunas grabaciones de él y el tipo cantaba, le gustaba cantar. Tuvo una aventura radial en Radio Nacional, un programa de tangos, cuando era tangos y boleros. Se escuchaba en esa época los tangos y los boleros. Le gustaba el fútbol, fanático del fútbol. Intentó jugar al fútbol en la selección de Huacho. Entonces, y todo eso, sin pensarlo, lo hice yo. Claro. Y él pudo acompañarme en los primeros 4 años, porque yo arranco esto en 1995, y él estuvo conmigo 4 años, y él me decía, yo cuando te escucho, por radio todavía no aparecía en televisión, me decía, yo cuando te escucho no pareces Peter, yo parece que estuviera escuchando a un tipo mayor. Mira. Yo le digo, pero es mi voz, ¿no? Sí. No, me dice, es más, no pareciera incluso que fueses peruano, me dice. Mira. Y entonces él me trataba de corregir eso, me enseñaba mucho de fútbol, de la historia, así que acompañó 4 años mi carrera y creo que desde arriba debe sentirse orgulloso, aunque no puedo dejar de reconocer que a veces cuando me ha tocado recibir algo, yo siempre en mi imaginación, así como mi madre, a quien la tengo viva y que disfruta y que me ha acompañado en algunas ocasiones, a veces en mi imaginación y entre la gente trato de encontrar su figura. Ay, Pete, me vas a hacer llorar. No, te lo digo en serio. Sí. Trato de encontrar su figura porque, como te digo, yo soy lo que soy como persona por mi madre. Luchador por mi madre, pero yo estoy aquí conversando contigo por mi padre. Me vas a hacer llorar. Yo le voy a pedir a las chicas, esto es una plataforma de streaming que te voy a contar a ti, pero de paso que me acerquen un papelito porque me emociona lo que dices, porque además yo creo que también la sensación de orfandad, ¿no? Que uno siente cuando, o debe sentir, ¿no? Cuando se muere, gracias, cuando se muere un padre, debe ser terrible, Peter. Y en tu caso, yo creo que es como doble, ¿no? Por todo lo que vas contando, porque es sentir que, o sea, que nunca, no poder decirle papá a tu papá, ¿no? Es encontrar el nexo del fútbol como algo que te conecte de alguna manera y encontrar esa excusa, porque al final el fútbol era la excusa para. Y después, haber hecho la carrera que hiciste, que definitivamente algo tiene que ver con eso, y querer demostrárselo, ¿no? Es como muy fuerte. Y obviamente la sensación de no tenerlo, ¿no? De intentar encontrarlo. Yo digo, creo que la muerte de los padres debe ser la sensación de mayor orfandad en la vida, porque te quedas realmente solo, ¿no? Tú siempre dices una frase, nací solo, moriré solo, ¿no? Sí. Pero al final uno, por más que esté ausente el padre, sabe que está vivo, que está. Y cuando se te mueren tus padres debe ser algo terrible. Sí, bueno, yo, como te digo,
a mí me hizo muy duro la vida, lo que pasé. Mi padre acompañó momentos míos. Yo le agradezco mucho a él, me enseñó mucho de la vida. Alguna vez intenté reclamarle de niño. Recuerdo que él estaba paseando a su mascota, a su perro, un pastor alemán enano, que no sé cómo se lo habían conseguido. Él lo paseaba y yo le pregunté, intenté reclamarle la situación con mi madre y con nosotros. Y era un tipo muy calmado, era un tipo que siempre tenía buenas respuestas, y en su forma de responder no era un tipo que se alteraba. Yo eso lo he sacado de mi madre. Ese perder los papeles, ese temperamento, lo he sacado de mi madre. Pero mi padre era un tipo muy tranquilo, era un tipo que te hablaba y parecía que te daba paz. Mis hermanas, para mis hermanas, mi papá es un dios. Para mi hermana, que atravesó por la misma circunstancia que yo, mi papá es Dios. O sea, era un tipo que te convencía a partir de que te hablaba, te adormecía. Entonces, alguna vez yo intenté reclamarle y mi padre me tomó del hombro y me dijo, cuando seas grande vas a entender. Cuando tú seas grande, seas padre de familia, tú vas a entender muchas cosas de la vida que hoy, así yo trate de explicártela, no me la vas a entender. ¿Y las entendiste? Sí, claro, hoy más que nunca las entiendo. Y se las traslado a mis hijos también, sobre todo a mis hijos varones. Conociéndote, me hace llorar y me hace reír al mismo tiempo. Ella es la confianza, te conozco, Peter. No vamos a entrar en ese campo. Hablemos un poco de fútbol, me haces llorar, Peter. Aparte, yo no conocía tu historia. No, gracias, Caro, de verdad, gracias. Conocía parte de tu historia, ¿no? Y a mí la vez pasada justo hablábamos en un video muy emotivo con un amigo, y yo le decía, a veces la gente no conoce la historia que hay detrás de cada uno. Y el fútbol definitivamente te salva. O sea, te salva de momentos, te saca de momentos. Y yo, cada uno en su lugar. A mí, yo siento que también en algún punto me ha salvado. Tú sabes que soy una enferma, me encanta el fútbol. Totalmente. Yo siento que a mí también me ha sacado. Por ejemplo, en época de pandemia, lo primero que se reactiva es el fútbol. Yo estaba trabajando, el salir a comentar, el estadio estaba vacío, no importa, pero salías a trabajar y salías a ver lo que más feliz te hace, además de ver a tus padres con saludo, lo que más feliz te hacía, ¿no? Entonces es como un refugio, un lugar de salvación, aunque sea por 90 minutos, ¿no? O lo que dure un partido de fútbol. Y ese refugio que mucha gente entiende también saliendo del trabajo y la pasa mal en su casa y va a ver, por ejemplo, una selección, ya metiéndonos un poco en el fútbol, va a ver una selección y mira y dice, bueno, 36 años pasan fácil. Sí. ¿No te da un poco de bronca todo eso? Sí, totalmente. Totalmente. Me da bronca porque el fútbol termina siendo, esta es una frase que le han dicho muchos, pero el fútbol termina siendo o termina jugando un papel más que importante en la sociedad. Te genera un estado de ánimo. Cuando gana tu selección o cuando gana tu equipo, al día siguiente tú eres amigo de todo el mundo, le quieres dar cariño a todo el mundo. Sí. Cuando pierde tu selección, reniegas de tu nacionalidad, no quieres saber nada con el fútbol. Cuando pierde tu equipo, quieres que el fútbol desaparezca, tú quieres desaparecer. Y entonces, claro que sí, yo creo que todos nosotros, en mi caso, yo vi a Perú por última vez en el año 82. Recuerdo hasta ahora que me habré fumado 2 cajetillas viendo el Polonia 5 Perú 1. Me tiré la pera, no fui al colegio. Y después pasaron 36 años para volver a un mundial. Esa brecha se comió generaciones. Total. Se devoró generaciones. Y ahora que la gente habla, por ejemplo, de Ricardo Gareca, ¿no? A mí, más allá de que yo pienso que el tema de Ricardo Gareca, el ciclo de Ricardo Gareca se terminó, es irrepetible en Perú, pero sí me parece injusto la forma de cómo sale Ricardo Gareca hoy, por ejemplo, de Chile, en medio de acusaciones incluso que ha puesto jugadores en el último partido porque es amigo de representantes. Sí. Entonces, me parece injusto. Pero ¿a qué iba por Ricardo Gareca? Que tuvo que venir un tipo como Ricardo Gareca para devolvernos un protagonismo
que pensamos que nunca más lo íbamos a volver a tener. Nos unió como país. La gente volvió a creer en su selección en torno a Ricardo Gareca. Y claro que sí, me parece penoso, más que injusto, me parece penoso que la gente en Perú tenga que volver a pasar por esta decepción. Yo veía muchos chicos, muchos padres ilusionados con sus hijos, tratando de ingresar al estadio para ver el Perú-Ecuador, confiando en que, o sea, mira, yo hasta antes del partido, horas antes del partido, yo tenía información que se habían vendido 25.000 entradas para el Perú-Ecuador. Finalmente fueron más. Pero ¿cómo le explicas a la gente que una selección casi eliminada, que no tenía chance alguna ya, meta 25.000, 30.000 personas en un estadio? Sí. O sea, eso habla de la necesidad de la gente de querer ganar. No solamente la necesidad, te habla de un fanatismo también muy extraño de explicar. Porque yo te cuento que, bueno, tú sabes que hace 14, 15 años, ya no sé cuántos años hace que estoy aquí, y los primeros años que me tocaba trabajar en épocas de mundial era, bueno, ya no había clasificado Perú y era, bueno, anda a cubrir el mundial. Y yo veía el peruano con la camiseta de Brasil, con la camiseta de Argentina, o sea, queriendo hinchar por alguna selección, queriendo ser parte de la fiesta mundialista, ¿no? Entonces, eso también te habla de un país altamente futbolero que desde todo punto de vista no merece estar en la situación en la que está, porque si a la gente le das buen fútbol, la gente va a estar ahí apoyándote. El problema es que no está teniendo ni el buen fútbol, ni la organización de los partidos de calidad que merece un país como Perú, que supo tener el chocolate, jugadores de renombre, jugadores en equipos a nivel mundial que han trascendido. Entonces, me da la sensación que el peruano es futbolero, muy futbolero, y se explica ahí en un equipo que ya no tiene clasificación en 30.000 personas. Totalmente, no. Claro, también tengo que asumir, y siempre cuando uno habla es a título personal, yo no tengo por qué tener la verdad, ni ustedes tienen por qué compartir esa versión mía, pero en el fútbol peruano ha faltado trabajo de toda la vida. Nosotros hemos dependido... ¿Desde cuándo? Hay un antes, porque dice el 82, ¿hay un antes y un después? Nosotros siempre hemos estado expuestos a una buena generación que aparezca. No somos un país, estoy hablando de fútbol, no somos un país tan, ¿cómo se puede decir? Tan bendecido por el Dios del fútbol, que nos hace tener jugadores o una camada importante de jugadores cada cierto tiempo. O sea, no somos Argentina, no somos Uruguay, no somos Brasil, ¿no? Vaya usted a saber por qué, porque la verdad es que sorprende cómo Uruguay, siendo un país tan pequeño, pueda tener tantos jugadores y de tanta calidad y tantos jugadores regados por el mundo. Y esto ha sido así de siempre. Nosotros somos la generación de los 30, nosotros somos la generación de los 50, nosotros somos producto de la generación de los 60, finales de los 60, que nos lleva al Mundial de México 70, que nos lleva a ser campeones de América del 75, que nos lleva al Mundial de Argentina 78 y que termina ese ciclo en el Mundial de España 82. Sí. Después tuvimos que esperar 36 años. 36 años porque no aparecían jugadores. No aparecían jugadores. No éramos producto de un trabajo sostenido. Yo he visto la entrevista con JJ Oré. Lo de JJ Oré y lo de los Jotitas fue un accidente más del fútbol. Porque si hubiese sido producto de una planificación, si hubiese seguido planificando y hubiésemos tenido participación permanente en los mundiales, bueno, después de la sub-17. Tarde, bueno, 17 años estuvo, ¿no? Pero también es un montón de tiempo. O sea, sí, no es que estuvo 2 años. No, también hay que ser justo. A mí me gusta... Yo no caigo en el chauvinismo. Sí. Ya, para mí el tema de capacidad no tiene nacionalidad. No. O sea, eso está claro. Pero... o sea, igual si tú te pones a pensar que alguien estuvo, sin importar el nombre, yo no tengo nada en contra de nadie, simplemente a lo que voy es que aquí en el Perú nunca lo que obtuvimos nunca fue producto de un trabajo. Nunca fue producto de un proceso, fue coincidir con generaciones importantes de jugadores.
acá vino Didi y encontró quizá la mejor generación de la historia del fútbol peruano, Claro. donde coincidió Chumpitaz con Cubillas y Perico y Bailón y Chale y Mifflin y Cruzado, o sea, y Gallardo y Cachito. Entonces, hubo una generación y tú ves ahí que había de Alianza, de la U, de Cristal, aparecían jugadores en todos los equipos. Te hago una pregunta, ya que estás nombrando y te estás yendo para atrás, ¿tú sientes que, ya siendo hincha de Alianza, sientes que en la tragedia del Fokker se perdió una generación también de jugadores de selección? 6 jugadores eran titulares indiscutibles en la selección. Yo siempre he tratado de ser muy objetivo. Muy objetivo. González Ganós era el titular. Había sido, junto a Roberto Rojas, el mejor arquero de la Copa América del 87. Ya era titular indiscutible. Había sido el mejor arquero del Perolímpico, que se jugó en Santa Cruz. Era el arquero del fútbol peruano. Sí. El arquero, el tipo que le había ganado a todos. Era el titular. De los 4 defensores, Susoni, Reyes, Farfán, Peña, Reyes era convocado a la selección. De todas maneras, había sido capitán de todas sus categorías a nivel de selección. Había completado el proceso. Danielito Reyes. En el medio campo, 2 eran convocados de todas maneras. Es más, habían estado ya Roberto Chale los había convocado en el repechaje para jugar contra Chile. Carlos Bustamante y José Casanova. De los top. Eran los mejores en su puesto en el fútbol peruano. Ahí ya tienes 4. Y arriba, Escobar y Tomasini estaban en la selección de todas maneras. Sí. Estamos hablando de 6 jugadores. Escobar era el mejor jugador de fútbol peruano. Sí, los potrillos. Y eso no lo digo yo. Lo dice Chemo, lo dice Roberto Martínez, lo dice Wilmar Valencia, lo dice Franco Navarro, lo dice todos. Entonces, 6 jugadores eran titulares en la próxima selección que jugaba las eliminatorias para Italia 90. Eso fue 3 años antes, en el 87, Por ocurrió eso el te digo, accidente. si tiene algo que ver, ¿no? Si hay una consecución. Yo ahí. creo que sí, y tiene que ver también en la crisis que vivió Alianza, porque se aceleraron procesos. Los chicos que ingresaban a una sub-17 o a una sub-18 de aquel entonces tuvieron que pasar rápidamente al equipo principal para alimentar los primeros equipos, porque obviamente Alianza había perdido. En ese equipo, en ese plantel, se pierde a Ignacio Garretón, que era muy joven y era un proyecto importante de lateral derecho. Se pierde a Braulio Tejada, que ya era un tipo, que era un chico goleador en todas las selecciones de menores que había jugado y que era codiciado ya por Sporting Cristal. Por ejemplo, Sporting Cristal en ese momento, que tenía un poder adquisitivo importante, quería llevarse a Braulio Tejada. Entonces se perdieron chicos que eran proyección, que eran proyectos. Sí. Entonces, sumado a esos 6 jugadores que yo te menciono, tú le agregabas por lo menos 2 jugadores que estaban esperando su turno y que ya habían pasado por selección de menores. Entonces, tiene que ver mucho. Y porque para Italia 90, no es coincidencia que para Italia 90 Perú haya hecho 0 puntos en las eliminatorias. Te faltó un O sea, totalmente. una O sea, gran parte de equipo, ¿no? se perdió, Bolivia nos ganó en Lima incluso. Así que no es coincidencia de que hayamos hecho tan mal eliminatoria ese año, ¿no? A ver, yo quiero hablar de otros equipos, no solamente de... Claro. Y quiero preguntarte, porque hoy hablan todos de las peleas, no, sí, que las peleas que ahora son virtuales en YouTube, todo. También fue el primero que se peleó en YouTube. Tú, no, pero en YouTube no, pelea, hablamos de ring de box, no lo de pelea. Así de pico a pico todos nos peleamos. No, se subió un ring de box con Julio César Uribe y encima perdió. Sí. Porque me la vi la pelea antes de... Perdí de- por puntos. Me quiso noquear, pero no me noqueó. Bueno, no, porque te tuvo compasión, porque en esta pelea te ¡No! podía haber noqueado, sí, Peter. No. Julio me quiso noquear de verdad. Sí, y la verdad que Sí, a veces claro. dan ganas, ¿no? A veces dan ganas de... Vamos con Fury, pero Claro. ahí nos metemos en el tema. Vamos con Fury Energy, que lo tenemos aquí, que es nuestro auspiciador. Lo he disfrutado. Lo has gozado, lo has Me gozado. representa. Muy bien, porque... Ese rostro me representa. Muy bien, Peter. Me encanta que digas eso porque tú también tienes mucho trabajo, así que estás cansado. Te voy a decir todo lo que tiene. Bebida energética con taurina, Ajá. vitaminas y cafeína que te puede ayudar a dominar tu día. Tú que paras a mil, de acá para Sí. allá, le metes ritmo a todo. Es la bebida energética y oficial del Chelsea. Atención con esto, sería bueno también que nos lleve Peter el Sí, Chelsea. claro, ahí claro. está. Fury Energy domina tu mundo a solo 2 soles. Ahora que decimos Chelsea y todo, decíamos que habías estado también en La Champions. la Champions, en Lisboa, que además qué lindo Lisboa. Por fortuna y gracias a Dios siempre me tocó a mí. Y ahí
No, fue un episodio muy lindo. Para mí es inolvidable todo lo que pasó ahí. Pero nada en la vida es casualidad. No. No fue casualidad que Eddie tenga problemas con el tránsito y que se demore en llegar a la charla que teníamos con Carleto Ancelotti. Sí. Que en una charla en la que él estaba acreditado. Yo no. Increíble. Y Yo no. Tienes tu foto con Carleto, además. Tengo mi foto con Carleto, Sí. está la conferencia de prensa donde Ahora, yo le hago la es pregunta. como un poco raro eso de ir a hacerle una entrevista a uno. No es como, le vas a hacer una entrevista, está bien. Pero ¿cómo dejas ese rol, no? Porque te pones en un rol de hincha, ¿no? Oye, Carleto, una foto. ¿No fue un poco extraña la foto? O dijiste, no, este es mi único momento, la hago ahorita o No, nunca. tú sabes que ahí yo no le pedí la foto. ¿Cómo que no le pediste Solamente la le foto? di la mano. Así, él te pidió la foto a ti, ahora me No. Es que los dos encuentros posteriores Sí. no ocurrieron ahí. Ah, mira. A ver, te cuento. Viajamos a Lisboa. Sí. Para empezar, todo esto tiene que ver con los realities y todo lo demás, porque Sí. yo he hecho 1000 cosas en mi vida. Yo trabajaba en Esto es Guerra, Sí. narrando las competencias, pero narraba fútbol en ATV. Claro. No tiene nada de malo lo que voy a decir, pero a nosotros, por lo menos a mí, yo no tenía contrato en ningún lado, porque nosotros los narradores cobramos Claro, por partido. Es normal, es lo que se hace. En la época era, narras un partido, 250 soles. Si narras 4 partidos al mes, tenías 1000 soles. Entonces, yo me movía así y no tenía exclusividad. Y me tenía que recursear, Carolina. Claro. O sea, yo trabajaba en repuestos y me recurseaba en uno y en otro. Entonces, cuando yo entro a Esto es Guerra, también cobraba un bolo. Y yo siempre le dije a las dos partes, mira, a Miguel Pérez, productor de ATV, yo le dije, mira, yo narro reality. Me dijo, está bien, no hay problema. Lo necesito. Sí, con tal que tú vengas y narres el partido acá, hermano, yo no tengo ningún problema. A pesar de que en ATV estaba Combate, Claro. que era la competencia. Y en Esto es Guerra le decía, mira, yo narro fútbol en ATV. No, Peter, está bien, no hay problema. Pero lo mío es el fútbol. Sale algo porque ya se acercaba pues, el Mundial de Brasil 2014 y yo decía, pucha, tengo que narrar un Mundial más. Ya había narrado en el 2006. Y yo le digo, pero me sale algo, si me dice para narrar el Mundial, yo me voy. Chao. Todo bien, me dijo, todo bien. Lo sabía Peter Fajardo, lo sabía Joana San Miguel, pero en ese tiempo me entregué, abro paréntesis, me entregué al máximo y el que termina dándole identidad y el que termina levantando ese programa soy yo. A esto es guerra. No es soberbia, sí, no es soberbia. Mister Soberbia, como No, te no, dicen. sí. Escúchame, Combate le ganaba a Esto es Guerra. Sí. Porque antes Esto es Guerra era guerra de sexos. Entonces, y Combate le ganaba porque Combate tenía competencias. Esto es Guerra da un vuelco total cuando ingresa Mr. Pitt y le empieza a poner chapa a todos y a todas. Claro. Y empieza con ese vértigo. O sea, hoy el hombre roca existe porque Mr. Pitt le puso al hombre roca. Mira. Hoy el potro es Guti Carrera porque a Mr. Pitt se le antojó ponerle el potro a Guti Carrera. Melissa Diosa es la diosa porque Mr. Pitt decidió que era la diosa y Claro. porque era la diosa. Bueno, hasta Claro. ahorita sigue siendo una diosa. Michelle, la gente empezó a decir Michelle porque Mr. Pitt le decía, ¿no? Sí. Entonces, Shay era Shay Shay porque yo le puse por la canción esta Shay Shay Sí. Shay, le puse Shay. Entonces, y así empecé a jugar. Mario Hart fue el hombre sin frenos porque atropellaba todo lo que encontraba en el camino. Sí. Porque a Mr. Pitt se le ocurrió ponerle el hombre, El sin, hombre sin freno, freno. y porque él además tenía que ver con Sí, lo sí, que era. sí, sí, Entonces, piloto. y entonces empezó una época en Esto de Guerra que después, cuando viene el tema me dicen, a la gente de ATV le gustó mi forma de narrar la Champions y me dijo, ¿vas a ir a Lisboa? Y le dije, ¿yo? Sí, tú vas a ir a Lisboa. No lo puedo creer. Pero sí, vas a ir a Lisboa. ¿En serio? Sí, vas a ir a Lisboa. Y yo decía, ¿y cómo hago? ¿Dejo Esto de Guerra? ¿Cómo hago? Porque Claro. el viaje era toda una semana. Y era toda una semana sin narrar competencias. Entonces yo le digo a Peter Fajardo, le digo, Peter, me voy a ir a Lisboa.
Y me dice, Mr. P, pero va a regresar, ¿no? Sí, sí regreso. Y digo, Johanna, te voy a dejar una semana. Y Johanna me dice tal cual. Ya ustedes le pondrán el pitito. Johanna me dice acá, te quieres ir al otro lado, ¿no? No, le digo, me voy a narrar la Champions y regreso. Ah. Así me dijo Johanna. Entonces, me voy presento la cuarta, mira, Sí. presento la cuarta temporada de Esto es Guerra. Sí. Presento a los guerreros y todos los ¿sí? competidores. Dentro de esa presentación, no presenté a algunos que se iban a pasar al otro lado. Y me voy a Lisboa. Estando en Lisboa yo, Mario Hart, que había pasado de Este Guerra a combate, le dice a la reina madre, a Marisol Crucía, le dice, pucha, extrañamos el vértigo, dice, de las narraciones, porque yo una semana estaba en Lisboa, ya habían empezado en combate. Dice, sí, pues, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué van a hacer? Le dice Mario Hart. Si tráiganlo a Mr. Pitt. Y Marisol Crucía ignoraba absolutamente quién, porque obviamente no veía fútbol, Claro. ignoraba que yo también narraba fútbol en ATV. Y Mario Hart le dice, ¿cómo que Mr. Pitt está en Lisboa? Le dice, va a narrar la final de la Champions el sábado para ATV. Y Marisol Crucía, ¿qué? Le dice, ¿Mr. Pitt trabaja en ATV? Sí, Mr. Pitt trabaja en ATV narrando fútbol. Y en Esto es Guerra trabaja narrando competencia. Trabajen los dos porque no tiene contrato, le dice Mario Hart a la reina madre. Claro. Y la reina madre le dice, lo llama Alberto Rojas. Claro, Alberto. ¿Tú lo conoces a Alberto? Lo conozco, Alberto. Oye, Alberto, y a... ¿Cómo se llama? Sí, no me sale el nombre, ya sé que me está ¿Cunio? Cunio. No puede ser que este chico que trabaja a un lado y en otro esté con nosotros y esté en Lisboa cuando ese chico es de Esto es Guerra. Enojado. O sea, es él la que, Marisol dijo, Sí. es el que nos ha volteado la tortilla. Y ustedes están boicoteando mi trabajo. Y Marisol convoca una reunión. Sí. Dice, yo lo quiero ese chico acá. Mira. Y Alberto me llama un día que yo estaba con Manolito Pasoldán enviando material para el Deportivo. Por Champions, sí. Y Manolito me dice, Peter, Alberto Rojas, quiero hablar contigo. Y me dice, hola Peter, te habla Alberto Rojas, productor general de ATV. Hola Alberto, ¿qué tal? Mucho gusto. Te voy a hacer una pregunta que parece tonta, me dijo. Yo me acabo de enterar. ¿Tú eres Mr. Pitt? Me muero. Y yo le digo, sí. ¿Y por qué no nos has dicho nada? Y le digo, porque a mí Miguel Pérez me llamó para narrar fútbol, Claro, no para narrar competencia. claro. Me dice, ¿tú tienes contrato en América Televisión? Y le digo, bueno, me pagan por bolo, pero tengo un acuerdo con ellos que me asignan una cantidad mensual. Bueno, me dijo, nosotros hemos pensado en ti para que narres Qué el vivos, Mundial qué Brasil vivos. 2014. Obviamente vas a estar en Brasil, pero no vas a narrar el Mundial si es que sigues en América Televisión, Qué como vivo, comprenderás. Claro. Entonces yo le digo, quédate tranquilo, Alberto. Eso sí, la final fue un 24 de mayo. Sí. Quédate tranquilo, Alberto. Déjame completar el mes para cobrar mi mes. Claro. Y yo el 1 de junio estoy en ATV. Claro, y ahí se viene todo un cambio también, porque es lo que tú decías, ¿no? El narrador y el comentarista, a mí también me ha pasado como comentarista que tú cobras por partido, ¿no? Ujú. Cobras por narración, Ujú. por competencia. Pero claro, pasar a un canal y ya que te quieran exclusivo, ya que te pasen a la plantilla y ya era un cambio, ¿no? Y ahí Sí, total. yo siento que ahí empezaste como a crecer más todavía, ¿no? Vertiginosamente. Ese Mundial de A ver, 2014 fue muy yo bueno. puedo hablar de cifras sin ningún problema, porque son mis cifras. Sí. A mí me habían asignado, después de algunas disputas, porque al principio era bolo, yo al principio pensaba que Esto es Guerra era parte de América Televisión, hasta que un día, yo lo he contado 1000 veces, y esto se lo agradezco a Melissa y a Guti. Eran épocas en que ellos eran pareja. Entonces ellos un día faltaron, porque tuvieron un evento, no sé, tuvieron un viaje. Cuando ellos han regresado, se acercan a mí y me dicen, Mr. Pitt, ¿a ti te están pagando? No, le digo, a mí me pagan un bolo. Dice. Y voy a contar tal cual lo que me dijeron los dos a la vez. Me dijeron, Mr. Pitt, nosotros hemos visto el programa y el programa todo te lo haces tú.
Ah, Joana agarra y dice, y vamos con la primera competencia, con ustedes, Mr. Pitt. Y yo empezaba, terminaba la competencia, y Joana, vamos a la pausa y retornamos con la segunda competencia. Regresamos del corte, vamos con la segunda competencia. Y era, y me dice, claro. weón, ¿te lo haces tú? No vengas un par de días. No vengas, desaparécete. Y cuando te busquen, di, quiero que me paguen una mensualidad. Claro. Entonces yo lo hacía porque yo le dije, lo que pasa es que yo pensaba que el programa era de América. No, me dijo, el programa es de una productora. Claro. Es independiente. Claro. Y, pucha, yo falté. Y Peter Fajardo me dice, Mr. Pitt, me dice, pucha, ¿qué pasa con usted? ¿Qué por qué? Mira, le digo, hermano, ustedes me están pagando esto y yo trabajo hasta las 7 como supervisor de un almacén. Tengo que salir antes. Renuncio a una cantidad de plata que voy a recibir. Me voy en taxi. Entonces, ok. Después de tantos días y vueltas, me asignaron 3.000 soles mensuales. Mira. 3.000 soles mensuales. Que era más o menos lo que yo ganaba en repuestos. Claro. Y cuando yo paso a TV, paso por 5. Claro. Ya duplicaste, ya era otra cosa. Paso por 5. Pero mira, aquí no viene el tema. Cuando yo vengo de Lisboa y les digo a Peter, le digo, mira, pasa esto, me voy el 1 de junio. Puta, el último día, que ya sabían que era mi último día, Sí. Peter Fajardo me espera a la salida y me dice, Mr. Pitt, ¿usted ya firmó? Tengo 10. Escúchame, Pasa. dijo, Mr. Pitt, ¿usted ya firmó? Yo no había firmado, yo le había dado mi palabra, además que el Mundial de Fútbol no me iba a perder ni a hablar. ¿Usted ya firmó? Le digo, todavía. Me dice, ¿cuánto te han ofrecido? Yo, por joder, le digo, 8.000. Lo espero el lunes en la oficina. Claro. O sea, sí podían haberme valorado de una manera distinta, Sí. teniendo en cuenta todo lo que había pasado y el cambio radical que había sufrido Sí. esto de guerra. Cuando yo le digo, me están ofreciendo 8, cuando en realidad me están ofreciendo 5, me dice, el lunes lo espero. ¿Por qué esperar a eso, no? Igual yo no fui y yo ya me había comprometido con la gente de ATV y porque yo quería narrar el Mundial. El mundial le valía mucho más que 8, 10, Sí, 20. por supuesto. Hasta gratis. Sí, Hasta totalmente. gratis. Mira, antes de cerrar quiero hacerte, porque ya hay que entregar el estudio, le vamos a agradecer a la gente también al equipo del Diario El Comercio. Le voy a hacer preguntas cortitas, con respuestas cortitas. Ujú. El primer partido que narras es Unión Minas contra San Agustín en Pasco. Ese es el partido que narro, sí. Sí. Y en altura, te fuiste a Pasco. En altura, sí. ¿Y cómo? No, a mí no me choca la altura. No te chocó. Te da el No aire tengo esos problemas de... No, no tengo terrible, esos porque problemas. aparte una narración de un partido, no. Sí, no tengo esos tuviste problemas. ese problema. No, esos problemas de agitación no tengo. Bueno, qué suerte. ¿Bustos se fue por ti? Qué gustos. ¿Qué Bustos, el técnico ¿De la U? No, ¿qué va a ser? No creo, yo no creo. No creo. Y si alguien ha dicho eso, es una excusa. Tenía todo arreglado con Olimpia. O sea, ¿tú sientes que te usaron a ti para poder irse a Olimpia? Sí, totalmente. Ah, ¿me usaron? No sabía. No, te estoy preguntando. No, sí, pero ya tenía todo arreglado con Olimpia. Sí, totalmente. ¿Es contraproducente declararse un club? Yo creo que en algún punto pensé, no está bueno que alguien se declare hincha soy de Alianza, de la U o de Cristal. Y al final los que nos mantenemos neutros nos insultan de todos lados. Sí, Entonces, igual te insultan, sí. No, pero te insultan más, pues te insultan de todos lados por igual. ¿Es mejor o peor mantenerse en la neutralidad? Yo respeto absolutamente a todos y yo vivo feliz asumiendo, desde el primer día que empecé en esto, asumiendo que soy hincha de Alianza. No le miento a la gente. No le miento a la gente. Igual respeto a la gente que no quiere decir Su hinchaje. de qué equipo es. Pero si estás en el fútbol es porque eres hincha de algún equipo. Salvo que seas hincha de la pelota o seas hincha de la gente. No, yo soy hincha de Alianza. Y toda la vida lo he dicho. De Cristal, ¿qué te parece Cristal y qué te parece Rafa? ¿Qué me parece Cristal y qué me parece Rafo? Cristal es una institución con la que yo crecí respetando mucho porque era un equipo, una institución muy poderosa, la más poderosa en cuanto a poder adquisitivo del fútbol peruano, hasta hace algunos años. Hoy Rafo me parece que ingresa a un terreno que él desconocía. Me parece que Rafo desconoció por completo
por completo la grandeza de Sporting Cristal. Y la grandeza a las instituciones la hacen grandes los equipos de fútbol y sus logros. Y Cristal hoy no tiene la jerarquía que siempre tuvo, que el hincha de Cristal de todos los tiempos se acostumbró a tener, desde su fundación, desde tener a Sacco, a Antonio Sacco, digo, el uruguayo, de tener a Vides Mosquera, de tener a Rafael Asque en el arco, de tener a Dante Robay, después para tener a los mejor de lo mejor, pasando por Julio César Uribe, Alfredo Quesada, Cachito Ramírez, en fin. Me parece que Rafa desconoce la historia de Sporting Cristal, porque como inversionista que es, y hoy dueño de Sporting Cristal, él tenía que darle a esa institución que él ha adquirido la continuidad de la grandeza y dándole jerarquía al equipo, cosa que no ha hecho. Nada en contra de los jugadores de fútbol, nada en contra de los jugadores de fútbol. Ellos no son responsables de nada, ellos no le tocan a la institución, no le dicen, oye, ponme a mí, no. Yo creo que acá hay una responsabilidad de Rafa y de su gente en no haberle dado a Sporting Cristal esa grandeza que siempre tuvo. Y porque creo que tiene las condiciones para contratar jugadores que le compitan de tú a tú hoy a Alianza y a Universitario. Hoy la brecha entre Cristal con relación a lo que es Alianza y Universitario se está agrandando. Sí, cada vez más. O sea, hoy nadie piensa, no, Cristal va a ser campeón, Cristal le va a quemar la película de Alianza y Cristal le va a quemar la película de la U, como era antes. O sea, antes el hincha de la U y el hincha de Alianza decían, oye, ¿a quién contratará Cristal? ¡Pum! Se llevaban a Pepe Soto de Alianza. ¡Pum! Se llevaban a Castellano de Universitario. Contrataban a Marquinhos, contrataban a Yuliño, traían a Ferreira por $500,000 de la América de Cali. Entonces decía, a Solano se lo sacaban a Alianza. Entonces decía, carajo, tenían a Valerio, traían a los dos números 6 de la selección paraguaya, Estrúa y Garay. Decía, carajo, ¿qué? Claro, con esto le compites, ¿no? Pero hoy no. Hoy el hincha de la U y Alianza saben que son rivales entre ellos. Saben que se disputan el título entre ellos. Y Cristal está quedando rezagado. ¿Tiene responsabilidad Rafa? Por supuesto que tiene responsabilidad. La última, te subiste un ring de box a pelearte con Julio César Uribe. ¿A quién te gustaría subir ahora al ring para agarrarte? ¿A quién me gustaría? No, yo no. La verdad es que yo no le voy a dar vida a muertos, ¿no? O sea, no tengo yo. A ver, hay mucha gente que puede hablar de mí y se la pasa hablando de mí, pero nada, no le voy a dar vida a muertos, ni hablar. La pelea con Julio César Uribe la disfruté. Está en internet, ¿la pueden buscar? Sí, muy divertida. ¿Qué pasó? Julio César Uribe es un tipo muy competitivo. Entonces, obviamente, y Julio César Uribe habla muy bien. Pero cuando se enfrenta un comunicador que tiene costumbre de entrar por muchos terrenos, por más que tú hables bien y tengas buen verbo, te ves en aprietos. Entonces era una discusión permanente entre Julio César Uribe y yo en la mesa. Sí. Yo me peleaba con Julio César Uribe, con Yuliño, con Oscar Ibáñez, con Chemo del Solar, con Eddie Fleischmann. Y entonces, pero claro, Julio César era un tipo que tenía ahí la bronca aguantada, decía, como lento y un día, porque Julio César ha sido boxeador, y un día llegó con sus guantes después de un entrenamiento y los puso sobre la mesa. Y Yuliño el Candelero, en una discusión, te lo cuento rápido, un día Eddie Fleischmann trae una foto. Trae una foto donde estaba Julio César Uribe, Hugo Sotil y Germán Leguía con la camiseta de Universitario, los tres. Entonces, Eddie Fleischmann agarra y dice, Julio César, mira esta foto. Y Julio César dice, qué gran foto, el Cholo, Germán. Y Eddie Fleischmann le dice, ¿te acuerdas qué partido fue esta? No, le dice Julio César. Y Eddie le dice, cuando jugaron contra Boca. Dice Julio César, claro, cuando le ganamos a Boca 1-0. Y yo agarro y digo, ¿perdón? Le digo, tú no jugaste contra Boca. Como que no, no jugaste contra Boca, ese partido te lo has inventado, le dije. No. Tú no jugaste contra Boca. Y Eddie me miraba y me decía, ¿cómo que no? Si acá está la foto, pero esa foto no. Y yo me peleé con Eddie y con Julio César Uribe. Le dije, Eddie, tú no ibas a la cancha. No. Tú no ibas a la cancha, le dije. Esas peleas. ¿Ya? Escúchame, yo sin ser hincha de la U, estuve en el partido U Boca y estuve en ese partido. ¿Sabes qué partido es? Universitario U Católica, jugaron un viernes, empataron 1-1. ¿Tú fuiste? No fuiste. Entonces, y tú te lo inventaste.
¿Y para qué le dije esa vaina? Y Yuliño Candelero, uy, Julio César, esto no puede quedar así. Ahí está, ponte los guantes y pelea y pega ese calvo. Me decía Yuliño. Sí. Y Julio César Uribe agarra y dice, no me aguanta ni un round, dice. Uy, ¿para qué? Y yo dije, ¿qué? No me pescas ni una, le dije. Ni una me vas a pescar. Así donde me ves con 100 y pico de kilos, además, te esquivo todo, le dije. Y la producción Mosca agarra y dice, ok, en octubre se suben al ring. Te dije, ¿qué? Yo me encontraba con Raúl Mejía, con Guto Guadalupe, con mucha gente, con Johnny Vega, que me decía, oye, Mr. P, Tené cuidado que te va a agarrar. Julio César Uribe. Julio César Uribe boxeador. Sí sé que ha sido boxeador, pero yo no habré sido boxeador, pero tengo buen esquive. No, y hay que buscarla porque ahorita está de moda, viste que está de moda la televisación en YouTube de las peleas. Bueno, también en eso fueron unos adelantados. Bueno, nos quedó corto el tiempo. Me encantó escucharte, Peter, y además que gracias, conozca también el lado B de tu persona, a seguir rompiéndola en apresión, que Sí. me parece que eso está buenísimo, tiene que seguir creciendo. Y nada, ha sido un gusto que estés aquí, es un gusto también trabajar contigo. Quiero que lo No, gracias, Carito, de verdad. Déjame decir algo simplemente Sí. que quedó inconcluso cuando me decías que el fútbol me salvó. Y sí, porque yo pasé mucho tiempo con mi madre, así como pasaba con mi padre una vez a la semana en los estadios. Con mi madre vendíamos chicha y alfajor en los mercados. Y cuando tú dices que el fútbol me salvó fue porque a veces viendo a mi madre regresar con el balde de chicha medio lleno y regresar de los 30 alfajores, regresar con 24, eso en mí, viviendo en un barrio complicado y con gente mayor que yo, generaba muchas veces bronca y generaba muchas veces meterme en lo fácil. Compartí con gente que estaba en cosas malas. Y cuando digo que el fútbol me salvó fue porque encontré en el fútbol de muy niño ese refugio a ser feliz en una cancha de fútbol. Así que nada, eso, yo le vivo muy agradecido al fútbol. Y quería, bueno, sobre el final hablar un poquito de mi madre, que por supuesto que tiene mucho que ver en mi vida. Totalmente, y un abrazo para ella, que todavía la sigues. Sí, y me sigue viendo, me sigue viendo. ¿Cómo se llama? Angélica. Un beso para Angélica, que además se soporta, ¿no? Me dice siempre, siempre me habla, siempre te hablan de mí, siempre me mencionan, Petercito. Le digo, sí, vieja, pero no lo hacen de maldad. O sea, cuando me dicen pelado. Ya no, dile mamá, es amor de estos tiempos, de tiempos modernos. Vamos a hacer un capítulo prometido. Dale. Bueno, el agradecimiento a Peter, y nada, nos encontramos en el próximo capítulo de Taquito, aquí en lo que son las plataformas digitales del diario El Comercio. Gracias, chao. Este programa llegó gracias a Fury Energy.